Hola, muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Pedro Augusto Martínez Román. A continuación, les voy a presentar un trabajo de exposición, ¿no? Que el tema es diagnóstico y manejo de pacientes COVID-19. Soy estudiante de enfermería de primer ciclo y a continuación les presento mi trabajo. Introducción, coronavirus. Se dice que el brote de coronavirus ha sido ampliamente reportado en los noticieros del mundo y la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, lo que lo ha declarado oficialmente como una pandemia. Esto significa que la enfermedad se está extendiendo en varios países de todo el mundo y al mismo tiempo afectando a cientos y miles de personas en todos los continentes, causando un número de muertes significativo, ¿no? Queda la fecha que hasta la fecha de hoy sigue en ascenso, mientras que las autoridades sanitarias trabajan para frenar su expansión y los efectos que pueda traer en la población, ¿no? A continuación, tenemos una guía sobre esta enfermedad y qué debemos hacer para prevenirla. Infecciones respiratorias comunes, síndrome respiratorio grave, coronavirus 2019, SARS-CoV-2. Las bases para el diagnóstico y datos característicos. Asintomático en al menos el 20% sobre el 35% en los adultos. Cuando son asintomáticos, los adultos tienen más a menudo a la enfermedad de las vías respiratorias superiores, como es la fiebre y la tos. La triada clínica, la tos, la fiebre, la disnea, que es la dificultad respiratoria, es poco frecuente, es un menos del 15%. Mortalidad de 1% sobre 21%, varía en el área geográfica y la cepa. Como sabemos hoy en día que son varias cepas que se están desarrollando a nivel de todo el mundo, ¿no? Se dice que tiene una predilección alta por las personas de la tercera edad, ¿no? Los ancianos, los individuos que son más vulnerables, con alteraciones inmunitarias, aquellos con enfermedades crónicas y los que viven en condiciones de hacinamiento. Consideraciones generales. Se dice que a finales del 2019 surgió un nuevo coronavirus que se propagó con rapidez por todo el mundo. Como se sabe, su origen fue en China, ¿no? Y de ahí se desarrolló hacia todo el mundo. El virus inicialmente se denominó como coronavirus nuevo 2019, lo cual representa en el año de descubrimiento su estado común, o sea, se descubre como un virus nuevo, ¿no? Y el nombre de su familia, coronavirus. La terminología recomendada para los CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, para el virus es SARS-CoV-2. Y la enfermedad causada por este virus es la enfermedad por coronavirus 2019. Se dice que el SARS-CoV-2 parece haber hecho su transmisión desde los murciélagos hacia los humanos a finales de 2019 en un mercado de pescado en la capital de Wuhan, la capital de la provincia de China de Hubei. Al principio del brote, casi todos los decesos ocurrieron en Wuhan, en China, ¿no? Y otras partes de la provincia de Hubei. A medida que se informaron casos en otros países, el 11 de marzo del 2020, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró a la COVID como una pandemia mundial, ¿no? A principios de marzo del 2020, la cantidad de esos casos fuera de China crecían incluso con mayor rapidez, o sea, se descontroló la enfermedad, ¿no? Fue mucho mayor que en el mismo país de China, ¿no? Bien, a continuación una gráfica, les voy a mostrar cómo es el origen, ¿no? de la enfermedad. Se dice que del animal del murciélago, el nuevo coronavirus proviene de los murciélagos y posiblemente utilizó un animal vendido en el mercado de mariscos en Wuhan, en la ciudad de China, como huésped para pasar a los seres humanos. ¿Cómo la transmisión? Aquí podemos apreciar las proteínas exteriores del virus se adhieren a las células en el aparato respiratorio del huésped. En punto número 2 tenemos acá los genes del virus, que los genes del virus sufren mutaciones y que alteran las proteínas de su superficie. Entonces adhieren a las células del huésped y se desarrolla la enfermedad, ¿no? Por eso se propaga a través del ser humano, ¿no? Hallazgos clínicos. En la mayoría de las personas infectadas es asintomática, aunque la proporción entre infección asintomática y sintomática permanece poco clara y cambia a medida que se practican pruebas en más individuos. En algunos adultos manifiestan una amplia gama de síntomas, desde enfermedad leve hasta enfermedad grave, que comienzan entre 2 a 14 días.
La medida es de 5 días, la media es de 5 días, o sea, la enfermedad media. Después de la exposición al SARS-CoV-2, pues dice que los CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, nos informan que los pacientes sintomáticos quizá presenten tos, fiebre, escalofríos o mialgias. La presencia de disnea, que es la dificultad para respirar, es variable, pero es el síntoma más común entre los pacientes que presentan infección, que pone en riesgo la vida y es altamente prevaleciente en personas con infección avanzada y grave. Bien, aquí tenemos un dato que se dice que en los niños, que son pocos los niños que presentan las manifestaciones respiratorias clásicas de la COVID-19, ¿no? Dice, a menos que pueda tener una alteración inmunitaria o sean menores de un año. O sea, esos vienen a ser los menores más vulnerables, ¿no? Los menores de un año. Los niños por lo general tienen la enfermedad sintomática o solo la enfermedad leve después de la exposición al SARS-CoV-2. En niños es más probable que la enfermedad sintomática se presente con síntomas problemas gastrointestinales, ¿no? Dolores de estómago, eso. Y menos probable que se presente con síntomas respiratorios. Hallazgos de laboratorio. Los hallazgos hematológicos son neutrofilia, linfopenia absoluta y una proporción aumentada entre neutrófilos y linfocitos. A medida que avanza la enfermedad, los hallazgos en la química sanguínea a menudo incluyen resultados altos en las pruebas bioquímicas, hepáticas y en la bilirrubina total. Los marcadores séricos de inflamación sistémica están aumentados en la mayoría de los pacientes de COVID-19 grave. Estudios diagnósticos. El diagnóstico del COVID-19 se establece con pruebas de ácido nucleico. Las pruebas moleculares para detectar el SARS-CoV-2 se desarrollaron por primera vez en el país de China en enero del 2020. Desde entonces se han desarrollado muchos tipos de pruebas de SARS-CoV-2 en miles de laboratorios de todo el mundo, ¿no? Bueno, como hoy en día conocemos conocemos varios tipos de pruebas, ¿no? Entre ellas tenemos la prueba molecular, que también es conocida como la prueba de la ARN o la famosa PCR, la prueba antígeno, que también es conocida como la prueba rápida. También tenemos la prueba de anticuerpo, o conocida como la serológica. Diagnóstico diferencial. El elemento clave en el diagnóstico diferencial es la influencia, la gripe. La gripe es una gripe estacional, ¿no? Por lo general se excluye por medio de un ensayo de antígeno en el exudado nasal, o sea, en la nariz, ¿no? Se ha informado de infección concomitante con influencia u otros agentes patógenos respiratorios. El inicio de los síntomas tiende a ser más súbito con la influenza. Sin embargo, las manifestaciones clínicas se superponen de forma considerable y es difícil usar alguno de ellos para intentar diferenciar entre ambas enfermedades. Por eso viene la confusión, ¿no? Que no se sabe si tiene una simple gripe o está infectado, ¿no? Las complicaciones. Existe un reporte múltiple de complicaciones extrapulmonares y probablemente la mayoría de ellas se relacionan con reacciones inflamatorias inducidas por el SARS-CoV-2. La coagulopatía relacionada con el COVID-19 se asocia a una predisposición particular a desarrollar embolos pulmonares y a trombosis de vasos renales usados para terapia de reemplazo renal continua y menos a menudo a trombosis de vasos asociados con oxigenación con membrana extracorpórea. Las complicaciones neurológicas reportadas comúnmente son las cefaleas, dolores de cabeza, ¿no? Las convulsiones, los accidentes cerebrovasculares y más a menudo una pérdida de los sentidos, del gusto, del olfato. La pérdida del olfato en ausencia de la rinorrea, congestión nasal importante, sugiere de un neurotropismo por este coronavirus. Aquí tenemos un dato que se dice que los pacientes que han tenido el virus de una manera, digamos, muy agresiva, quedan con unas secuelas que quizá puedan durar hasta toda su vida. Bueno, aquí las secuelas digamos, más fuertes no tienden a desaparecer entre 30 a 60 días después del inicio de los síntomas agudos, lo que sugiere tiempos de recuperación relativamente prolongados.
El tratamiento. Muchos medicamentos para tratamiento de la COVID-19 están bajo la evaluación de ensayos clínicos. Los dos medicamentos con datos más provisorios hasta la fecha son el remdesivir y la dexametasona. Otras terapias promisorias son el interferón inhalado y la terapia con plasma convaleciente, ¿no? Que es el plasma de la sangre de pacientes recuperados con COVID-19. La prevención. Las precauciones habituales que se recomiendan para prevenir la infección comprenden el lavado correcto, ¿no? De las manos, lavarnos frecuentemente con jabón y agua durante al menos 20 segundos, evitar tocarse en la cara, usar el cubrebocas, sobre todo dejar de concurrir a lugares con aglomeración, ¿no? Y si estás expuesto con pacientes con tos o con secreción de respiratorias, usar tu protector facial, adicional a la mascarilla. En la siguiente gráfica podemos ver unos 7 pasos que cómo podemos prevenir la enfermedad, ¿no? Como reiteramos, el lavado frecuentemente de manos, cubrir con el antebrazo cuando tosas o estornudes o con un pañuelo desechable, evitar el saludo de mano y todo contacto físico, evitar aglomeraciones, evitarse tocar los ojos, la nariz, la boca. Y si tienes tos, fiebre, procura quedarte en casa y buscar atención médica inmediata. ¿Cuándo hospitalizar? Las principales complicaciones que requieren admisión para adultos con COVID-19 son respiratorias. La progresión, insuficiencia respiratoria y ARDS en ocasiones es rápida y cualquier paciente en una categoría de alto riesgo para complicaciones. Aquellos de edad avanzada, ¿no? Como decía, ¿no? Los pacientes de la tercera edad, ¿no? Son los más vulnerables a esta enfermedad, ¿no? Los pacientes con enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, o cualquier paciente con enfermedad trombótica, neurológica o multisistémica, evidente, debe ser hospitalizado cuando sea infectado, ¿no? Para la observación y ser colocado bajo un cuidado intensivo. Ese paciente debe ser monitoreado constantemente, ¿no? Con base en parámetros respiratorios. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, profesor. Saludos.